Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Dificultades y conflictos de la niñez y adolescencia en Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho prevalente de los niños, niñas y adolescentes. Por mandato constitucional se advierte sobre la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo proceso administrativo y judicial. A pesar de la directriz imperativa, se observan en el día a día grandes conflictos que involucran su integridad. Así las cosas, es importante reflexionar sobre la tarea diaria que tienen los jueces de familia y sobre todo también los de sistema de responsabilidad penal para adolescentes, al interiorizar sobre los orígenes del litigio y del delito para entregar directrices que en alguna medida restablezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema de las dificultades y los conflictos de la niñez y la adolescencia en Colombia, para lo cual es indispensable que la Administración de Justicia contribuya a que se construyan, accedan, organicen, difundan y usen de manera efectiva la información y las lecciones aprendidas en pro de la experiencia y esta problemática para tomar decisiones y emprender acciones basadas en evidencias que fortalezcan el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, que permitan avanzar en el fortalecimiento del esquema de monitoreo de resultado con enfoque de equidad, que más allá de describir lo que sucede con la niñez y la adolescencia en Colombia, le permitan comprender y priorizar de manera estratégica aquellos temas en donde su experiencia y misión constituyen un valor agregado para que se remuevan los obstáculos que impiden que los niños, niñas y adolescentes en mayor condición de vulnerabilidad puedan ejercer de forma progresiva y generalizada todos sus derechos. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Claudia Yolanda Rodríguez, abogada, magíster en Derecho de Familia, especialista en Derecho Comercial, Laboral, Seguridad Social, Familia, Gestión Judicial y Proceso Civil. Ha sido juez civil municipal de Barrancabermeja, juez civil del Circuito de Bucaramanga, magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, es formadora de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga. Doctora Claudia Rodríguez, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Gracias, doctora Mónica Alexandra, por su presentación generosa. Un saludo a toda la audiencia desde una ciudad al norte de Suecia. Hoy, 23 de septiembre del 2021, presento un cordial y respetuoso saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quien me ha invitado a continuar con este ciclo de charlas, de conferencias, capacitaciones en torno a temas sensibles de la jurisdicción de familia. Saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, magistrada y presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Saludo a todos los servidores judiciales y funcionarios adscritos a distintas instituciones públicas y privadas que se conectan y siguen el presente evento académico virtual. Me referiré en los próximos minutos al tema de las dificultades y conflictos de la niñez y la adolescencia. Se denuncia en nuestro ordenamiento jurídico, todas las personas somos sujetos de derechos y deberes. Los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes se toman prevalentes frente a otros derechos de cierre constitucional, dado que a pesar de la regulación normativa sobre numerosos temas del derecho de familia que involucran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el litigio
especialmente la jurisdicción de familia, el tema de estos conflictos y dificultades de estas personas menores de edad se torna inacabado. Una recomendación, creo que hay un micrófono encendido, ingeniero. El marco normativo de estos derechos lo constituyen ¿qué? Primero que todo, el artículo 44 de nuestra Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006, junto con las reformas y modificaciones insertas en materia de protección, garantías y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que imprimió la Ley 1878 de 2018, además de algunas precisiones relevantes en punto a la prelación de los procesos en que se involucran los intereses de niños, niñas y adolescentes contenidas en el Código General del Proceso. También podríamos citar la Ley 2089 de 2021, que es el conjunto normativo que vino a prohibir el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes, y cualquier tipo de violencia o método de protección. Igualmente, la Ley 1257 del 2008 y la Ley 1952 del 2019 relacionadas con temas de violencia intrafamiliar. Entonces, hasta aquí el marco normativo en el que se puede fundar esta conversación que propone sobre las dificultades actuales de niños y adolescentes. Los derechos que favorecen a los niños, niños y adolescentes tienen un propósito: proteger a los menores de edad contra toda situación que ofrezca peligro o produzca un daño a su seguridad, velar por una buena calidad de vida, un ambiente sano y digno, condiciones adecuadas para su crecimiento, desarrollo y educación, su vestuario, tiempo de diversión adecuada a la edad, vivienda digna. Los derechos también aparejan deberes y los niños y los adolescentes están llamados a atender en la misma de su edad y el entendimiento y sobre esos derechos que tengan. Deberes como el cuidar su salud, la honestidad, respetar la vida, la obediencia a sus padres, representantes legales, cuidadores y educadores. Deber de denunciar el maltrato y condiciones que pongan en riesgo su integridad. A continuación, procederé a compartir un primer conjunto de diapositivas. Niñez y adolescencia. Y conflictos que enfrentan los niños y los adolescentes. Nos podemos ir al artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia y encontramos en él 19 ítems que fueron identificados por el legislador para aquella época en que se discutía la normativa que iba a informar esta ley 1098 del 2006. Estas situaciones hechos a continuación voy a identificar con más detenimiento. Otras dificultades giran en torno al contexto de la familia, del niño y del adolescente, y que trascienden en los espacios judiciales a través de los procesos de la jurisdicción de familia, tanto en aspectos civiles como de responsabilidad para adolescentes. Debo insistir que el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia es un imperativo legal. Se prohíbe el abandono físico, emocional y psicoafectivo, la explotación económica, el consumo de sustancias psicoactivas, de tabaco, estupefacientes, alcohólicas, y la oferta de los menores en esas actividades de promoción, recolección, distribución y comercialización de esos productos. La violación, la inclusión, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, su explotación sexual, y en cualquier otra conducta que atente contra la libertad e integridad y formación sexual de la persona menor de edad. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
las guerras y los conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados, la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos y humillantes, la situación de vida en la calle, los traslados y sus retenciones, el desplazamiento forzado. Entonces estoy tomando literal lectura del artículo 20 de nuestro Código de Infancia y Adolescencia, que nos dice a los adolescentes, a los niños, a las niñas, se les debe evitar, se les debe proteger frente a estas situaciones especiales. Las peores formas de trabajo infantil, el contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia, cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administran, las minas antipersonales, la transmisión del VIH, SIDA y las infecciones de transmisión sexual, cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. Me detengo un momento en el contenido del convenio 182 de la OIT, en el que se destaca las 5 peores formas de trabajo que deben erradicarse a fin de intensificar la lucha contra esta problemática cuando se utilizan los niños y los adolescentes en actividades como la servidumbre por deudas, el trabajo obligatorio y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, la contratación, la utilización de niños para la prostitución, materiales pornográficos o shows de la misma índole, la contratación, utilización, oferta para actividades ilícitas, en especial para la producción o tráfico de drogas, y todo trabajo que pueda poner en riesgo la salud, la seguridad moral de los niños, que le impidan acceder a la educación. Las dificultades y conflictos de la niñez y la adolescencia en Colombia no solamente giran en torno a esas situaciones sociales que permean todos los estratos de la sociedad nuestra, todas las regiones de nuestro país y muchas zonas de este planeta en el que vivimos. Existen un conjunto de dificultades y conflictos relacionados explícitamente con el entorno familiar, con la edad del niño y del adolescente, con el contexto social y el entorno educativo en el que se desarrolla el niño y el adolescente, y aquellas dificultades propias de su inmersión en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Dejo entonces de compartir esta diapositiva, este primer conjunto de diapositivas, y vamos a enfatizar entonces hasta este punto de la charla en que los adultos y los mismos jóvenes cuando optamos por ser padres, muchas veces esa decisión viene de forma no querida, no adecuada, no esperada. Los adultos, bien por decisión consciente o porque luego del azar asumimos el rol de padres o madres gestantes, no hemos contado con manuales de instrucción que nos garanticen ser los mejores progenitores. No obstante, en un imaginario social existen reglas basadas en el sentido común, la obviedad, para resolver algunos conflictos en la crianza que se tornan problemáticos a la hora que involucran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nos preguntamos entonces, ¿qué será lo mejor para estos seres humanos menores de 18 años? La respuesta siempre será relativa y variante de acuerdo al contexto de cada pareja, de cada tipo de familia y del mismo niño o adolescente. El desafío es alejar a los niños, niñas y adolescentes de situaciones conflictivas. Es nuestro constante desafío y no existen entonces respuestas únicas y correctas. De existir esa respuesta correcta, considero que el nivel de conflictividad judicial sería ostensiblemente menor.
Pongo entonces a mis colegas que asumamos a mis colegas con quienes asumimos la tarea diaria de resolver este tipo de litigios, buscar apoyo en nuestros equipos de trabajo, equipos interdisciplinarios presentes en comisarías de familia, defensorías de familia, en los juzgados de familia y en los juzgados de responsabilidad penal del sistema penal para adolescentes. Ese profesional de la psicología, ese trabajador social, apoyará en forma idónea a quienes tenemos el fuero de decidir. ¿Por qué? Porque de conformidad con la estructura familiar del caso concreto, de acuerdo a la edad de los hijos, de las parejas en conflicto, del entorno social, económico, del nivel de educación de esta pareja, entonces las alternativas de solución van a variar. De la especialidad en el tratamiento para ese caso concreto permite que los adultos y jóvenes parejas comprendan el por qué ha de prevalecer el interés de los niños y adolescentes y por qué deben primar ciertos derechos y por qué se imponen ciertas conductas por parte de la ley. A continuación, entonces, para resolver, entrar a resolver una pregunta que nos hacemos con frecuencia y es, ¿a quién le corresponde entonces liderar esta tarea? ¿A quién le corresponderá liderar esa tarea? Entonces, voy a compartir este segundo conjunto de diapositivas y la respuesta es, vámonos entonces a conocer qué es eso del principio de corresponsabilidad, qué es eso de la responsabilidad parental y cómo es que nos hablan del ejercicio de derechos y responsabilidades por parte de los niños, los adolescentes y quienes los acompañamos en diferentes entornos. Nos corresponde a todos liderar estas actividades de protección, de alejamiento de los niños y adolescentes de toda forma de conflicto, dificultades que obstaculicen su bienestar y los sustraigan de actividades propias de la edad, como son la educación, eh, eh, la alimentación idónea, los cuidados básicos propios para estos menores de edad. En los artículos 10, 14 y 15 del Código de Infancia y Adolescencia encontramos dentro de la principialística de este código el artículo 10, la corresponsabilidad. Y lo he querido resaltar en esta presentación para volver a qué entendemos por corresponsabilidad. Entonces, lo define esta norma como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. Luego, a esa pregunta de quiénes deben liderar estas tareas de protección para los niños y adolescentes, para alejarlos de todo este conjunto de dificultades y conflictos, tanto interior de sus familias, de sus entornos sociales, económicos, educativos. La respuesta está ahí. A todos nos corresponde. Hablemos de parentalidad. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, de las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y de la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan sus derechos. En ningún caso, el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. Cuando somos padres, cuando estamos liderando una familia, cuando
somos hijos también, y vamos a calificar esa actuación o ese ejercicio por parte de quienes ejercen la parentalidad. Nos preguntamos cómo alguien puede tener tanto talento para equivocarse y a la vez para transformarse. Entonces, bienvenidos al desafío de la responsabilidad parental y de la parentalidad. La ilusión. Voy a dejar de compartir entonces esta diapositiva y volvemos aquí a esta pantalla donde estoy dirigiendo la charla y ese gran desafío precisamente proviene de la ilusión de ayudar a crecer a un niño, a una niña, para que se convierta en una persona feliz, con capacidades de vivir en sociedad y de construir su propio bienestar. Es un objetivo común para la mayoría de los padres. Saber cómo hacerlo es algo muy complejo. La crianza reúne un gran número de actividades y responsabilidades que cambian de acuerdo con las necesidades del niño, que cambian de acuerdo con los recursos emocionales y físicos de la familia también. No siempre nos sentimos preparados y surgen más dudas que certezas. Lo cierto es que la primera escuela de padres la recibimos todos cuando tuvimos esa experiencia de haber sido hijos y solemos, en la mayoría de casos, criar a nuestros hijos a partir de esa influencia, ya sea replicando experiencias o alejándonos de repetir algunas poco satisfactorias, dependiendo de lo que percibimos en nuestra propia experiencia. Cuando fuimos pequeños, criamos reproduciendo entonces modelos de ser, de pensar y de sentir de nuestros modelos familiares y sociales al dar afecto, establecer normas y exigencias y resolver desacuerdos. Criamos buscando entonces nuevas formas, queriendo alejarnos de algunas experiencias personales que nos llevan a reflexionar y reorganizar en alternativas diferentes de crianza. Nuestras historias como hijos son importantes para entonces entender cómo criamos y ser más conscientes para reescribir la historia, preparando nuestra parentalidad. Para algunos, la crianza representa recuerdos positivos y es fuente de bienestar, y para otros, estos recuerdos pueden estar cargados de malestar y de dolor. No elegimos cómo nos criaron, pero podemos aprender a criar de un modo renovado, eligiendo los colores para pintar nuestra experiencia y la experiencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Existen dos desafíos de nuestra cultura que deben tenerse en cuenta para entender las familias en su contexto real, las diferencias en la estructura familiar y lo común de las experiencias adversas y de violencia. Un gran desafío, el ejercicio de la responsabilidad parental. Y su ejercicio debe ser armonioso y proactivo, con metas claras, la formación y la educación adecuada de los hijos, de los nietos, de los sobrinos. Y comienzan los debates sobre qué es lo adecuado. Cuando se habla de familia, estamos obligados a contemplar los distintos tipos de familia, cualquiera que sea su forma. Considero que el respeto, el amor y la solidaridad serán los pilares fundamentales para su sostenimiento y pervivencia. Los conflictos o dificultades del niño surgen desde el mismo momento de su gestación, cuando no es deseado o esperado ese embarazo, cuando existe un riesgo para la madre gestante por su corta edad o por especiales condiciones de salud. Los niños son seres humanos altamente vulnerables, física y emocionalmente, aun cuando se disputa frente a ellos, ignorando que se entiende el motivo de la disputa por su corta edad, porque apenas cuentan con algunos meses de vida. El tono de la voz, los gritos y lo que visualmente perciba los alterarán inconscientemente. Pueden provocar estados de mutismo en ellos, síndrome de alienación parental, dificultades para relacionarse con sus padres. El tema económico es un común denominador en esta clase
de procesos que atendemos en la protección de familia. La separación, el divorcio, afectan la calidad de vida de los niños y adolescentes. Si bien es un tema de índole material, las discusiones sobre el vestuario, la comida, la educación, la recreación, conllevan a dar protagonismo al tema financiero a la hora de definirse los planes sobre el cuidado, custodia, visita de los hijos menores de edad con su progenitor, con su madre, con su familia extensa, sus abuelos. La última opción para garantizar la vida tranquila del niño o adolescente en estados extremos de conflictividad es la reubicación de los hijos comunes. ¿En dónde? En su familia extensa, en hogares sustitutos, mientras se deciden los conflictos, mientras se deciden estos conflictivos procesos de separación y de divorcio, u otros temas como pérdida de la patria potestad. Insisto, es una medida extrema, acarrea conflictos afectivos, emocionales para los niños y adolescentes que sin el adecuado acompañamiento por parte de profesionales del Instituto de Bienestar Familiar y de los juzgados de familia, pues a veces no aliviana estas cargas que de la corta vienen a, a enfrentar o afrontar estos niños. A continuación voy a entonces a compartir con ustedes un tercer grupo de diapositivas. Y en este tercer grupo de diapositivas quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo aprendemos a criar? La primera escuela de padres, repito, fuimos nosotros mismos y es importante hacer memoria de cómo fuimos nosotros mismos, hijos o nietos, cómo nos desenvolvimos en esa familia en donde crecimos, en donde se llevó a cabo nuestro periodo de infancia y en donde se llevó a cabo ese periodo de la adolescencia. A mí me criaron así y no me pasó nada. Hemos oído a nuestros padres y abuelos y a muchos compañeros de edad, de nuestra edad adulta, expresarse de esa manera. La invitación es cambiar esa frase por esta. Me criaron como mejor pudieron en su momento y debo estar agradecido por eso. Y yo puedo hacerlo diferente en caso tal de que las experiencias hayan sido negativas. La Fundación Konrad Lorenz patrocinó la publicación de una cartilla titulada Amor y Crianza, basada en la ciencia. Esta cartilla sería mi primera recomendación para que ustedes, colegas, aborden este y lo comenten y compartan con su equipo de trabajo. El mensaje que se quiere transmitir a través de esta cartilla muy bien elaborada por profesionales en la materia, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, familiares, es la siguiente: la letra con sangre no entra. Y efectivamente queremos cambiar ese paradigma con el que decimos la mayoría de los que tenemos la misma edad. Y con esa afirmación de que la letra con sangre no entra, no nos proponemos cambiar o dejar de lado la necesidad directa, que en ocasiones se torna necesario por parte de nosotros, padres, creadores, representantes legales. En el momento de la corrección es importante dejar el mensaje claro de qué se está reprendiendo esa acción o por qué se echa de menos un acto omitido.
Igualmente, ofrece la oportunidad de que se intente mejorar. Siempre hay que darle la oportunidad a ese niño, a ese adolescente, de que mejore, de que corrija él mismo luego de entender el por qué no debe repetir la acción que se le está corrigiendo. Enfocarnos en que nosotros somos defensores de sus derechos y no somos ponentes, niños y los adolescentes también podrían dar buen resultado. Dado que el principio de corrección tiene como objetivo enseñar, capacitar y advertir en lenguaje asertivo sobre los errores. Entonces, es importante guiar a los niños en el aprendizaje de comportamientos saludables que les ayude a adaptar sus dificultades cotidianas. Hecha esas precisiones, es importante entonces recordar que ser madre, padre o cuidador de niños y adolescentes es una de las tareas más importantes. Uno de los retos modernos está en la variedad de información errónea o sin base científica desde muchas fuentes de información cultural, social o profesional acerca de las habilidades de crianza. Por tal razón, el documento que he sugerido en esta charla se refiere al desarrollo infantil basadas en la evidencia, teniendo como referencia el modelo de intervención relacional basada en la confianza, o TRI, por sus reglas libres. En mayo 14 del 2021, se emite y se sanciona la ley 2089. Esta ley viene de tratado que se refiere a la prohibición a los casos crueles de la violencia sobre método de corrección. En este conjunto, el legislador quiere decirle al padre de familia, quiere recordarle al padre de familia, dejarle claro quién es tienen que ayudar a corregirlos, pero de acuerdo a sus creencias y valores. Tanto les impone un límite físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia, niños, niñas y adolescentes. Diciendo que no se escucha la charla, ingeniero, está escuchando, será hay sí, no, estamos intentando hacer una conexión de una manera diferente a las anteriores. Pues vamos a mirar qué es lo que estaría sucediendo. Esta ley que he compartido en estos momentos también 2089 del 2021 es importante. ¿Por qué? Porque modifica el artículo 262 del Código Civil en punto a la vigilancia, la corrección y sanción de los niños sin violencia. Queda prohibido el uso del castigo físico y los tratos crueles y humillantes, como lo dije anteriormente. Es importante también, ¿por qué? Porque adiciona el artículo 18A al Código de Infancia y Adolescencia para advertir que los adolescentes, los niños, tienen derecho al buen trato, tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina por medio de métodos no violentos. Este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica, emocional, en el contexto de los derechos de los padres o de quien ejerza la patria potestad o personas vinculadas
en sus valores y creencias. En ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección ni de disciplina. Y en tercer lugar, es importante esta ley 2089 del 2020 porque viene a qué es el castigo físico, en qué consistirían los tratos crueles, humillantes o degradantes que deplora el legislador y la sociedad colombiana, y define los entornos. Antes, cuando hablábamos de temas de familia, lo regular y común era decir el entorno familiar, social, educativo, pero ahorita estamos enfrentando entornos más amplios, entornos virtuales, frente a los cuales debemos llamar la atención a los padres y a los cuidadores para protegerlos de todas las amenazas que pueden traer las redes públicas, las redes usadas de manera inapropiada. Entonces, nos hablan de entornos educativos, comunitarios, públicos y virtuales. Y también nos hablan de la necesidad de criar, orientar y educar sin violencia. Sin violencia. Bueno, reflexionando entonces sobre esta otra norma, nos vamos a este segmento importantísimo de la charla, que es la adolescencia. Entonces, me permito compartir con ustedes esta presentación. La adolescencia es una época muy bonita para el ser humano. Viene una serie de metamorfosis en temas hormonales, físicos, se torna un poco cruel con los adolescentes, no encajan en muchas actividades, para unas se sienten niños, para otras quieren sentirse adultos. Responsabilidad parental. Quiero recordar el tema de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque en el imaginario esa parentalidad la tenemos anclada al cuidado de los niños, de los menores de 12 años, de 14 años, y se nos olvida nuestro compromiso de padres, de formadores, de educadores, con esos adolescentes durante el proceso de formación. Y diría que los jóvenes, cuando se están formando, mayor que 12 y 14 años en adelante, necesitan con mayor fuerza el acompañamiento en sus procesos de crianza y de educación. ¿Por qué? Porque hay que evitar que llegue a nuestras familias el problema del adolescente infractor de la ley penal. Cuando nuestras familias se ven sometidas a este flagelo del niño mayor, del adolescente, del joven mayor de 14 años, ha infringido la ley penal, tienen grandes dificultades. Primero, en hacerle ver cuál es esa acción o esa omisión que ha causado un daño. ¿Por qué es reprochable por la sociedad una omisión? ¿Y por qué ha llegado al momento o a esa toma incorrecta de decisiones? Entonces, en el caos viene el fracaso, los sentimientos de fracaso, las rupturas familiares, la soledad, el no entendimiento, el alejamiento de ese adolescente del entorno familiar, del reproche de sus mismos congéneres, de sus mismos amigos que lo alentaron a hacer o a dejar de hacer. Y es este momento oportuno para que actúe el equipo interdisciplinario que acompaña a las comisarías de familia, a las defensorías, a la fiscalía,
que asumen y también el equipo interdisciplinario que acompaña las labores de los jueces del sistema penal de responsabilidad para adolescentes. Ese apoyo es importante porque cada caso es distinto, cada familia ha llegado a este punto por caminos diferentes y puede ser que se haya llegado a ese camino por una falta de inmersión en tiempo a esos procesos de restablecimiento de derechos, porque cuando estábamos peleándonos la custodia, la fijación de alimentos, el régimen de visitas, descuidamos lo importante en ese adolescente, porque ese proceso de divorcio y de separación de padres trajo consigo el anclaje en temas financieros más que el anclaje en temas de cuidado, en temas de para que el niño entendiera el por qué ya no está viviendo en la misma vivienda, porque ya debe estar bien en una casa para otra. Temas importantes de abordar con el equipo que apoya a nuestros jueces, a nuestros comisarios de familia y defensores de familia, por la inmersión en el consumo de sustancias adictivas y nocivas. Entonces, serán ellos cómo vinculamos a las EPS del Estado o a las particulares en donde se encuentra afiliado este adolescente en el sistema de seguridad social en salud para que pueda ser acompañado por profesionales médicos. Vienen temas como la desescolarización y la delincuenciales. Cada problema cada adolescente infractor de la ley penal trae un cúmulo de diferentes problemas y no los podemos seguir manejando con el control copy-pegue muy habitual cuando se solicitan estos dictámenes o conceptos a las personas que tienen a su cargo realizar las visitas, establecer los riesgos de cada uno de los niños y adolescentes que están teniendo dificultades y que vienen a la jurisdicción de familia o que ingresan al Instituto de Bienestar Familiar. Entonces es un llamado para que se hagan las cosas de manera un poquito más explícitas, específicas y singulares. Hay unos derechos y obligaciones que el adolescente no entiende cuando llega al sistema de responsabilidad penal y entonces surge la necesidad de recordar o enseñar cuáles son esos derechos y obligaciones que armonizan nuestra convivencia en sociedad para el adolescente mismo y de ese adolescente frente a todo ser humano. Indagar por qué se llegó a esa situación. Tomar decisiones por parte del juez al momento de emitir las cautelas o de imponer las sanciones podrían modificar los efectos adversos. El momento oportuno para restablecer sus derechos, y es que el infractor de la ley penal también es una víctima del sistema. Él también tiene derecho a que se le restablezcan sus derechos. Cuando estaba construyendo esta charla, me encontré con un artículo del año 2010 en El Espectador. Es un diario colombiano para el 17 de abril de 2010. Ahí encuentran la diapositiva, el link que pueden abrir o al que pueden ir y consultar. Cuando Miguel de Zuviría traía a cuento las normas que se imponían en Gran Bretaña, ¿sí? Con ocasión de la potestad que se le estaba dando a los docentes para utilizar la fuerza.
Entonces se abrió un gran debate y el ministro de Educación, en ese momento, estoy hablando del 2010, al dar su comunicado de prensa, su rueda de prensa, agregó que las escuelas ya cuentan con nuevos poderes legales para llevar a la corte a los padres de los menores que con frecuencia causan problemas. Entonces, si crían hijos irresponsables, los padres responderán por los efectos negativos sobre la sociedad, una vez se conviertan en disociales o antisociales. Los malos padres no podrán entonces lavarse las manos y abandonar a su hijo malcriado al sistema policivo y judicial, pagado por todos los contribuyentes para que lo encarcelen o encierren. El llamado de ese ministro de Educación en ese momento era: los jóvenes a la cárcel, no, ellos no. Los padres sí deben ir a la corte. Bueno, terminado entonces este segmento, el hilo de nuestra charla, momento relacionado con todas estas dificultades y conflictos que viven actualmente nuestros adolescentes en Colombia, nuestros niños en esta patria linda. Y me queda por hacer unas recomendaciones, por concluir de alguna manera este tema y por sugerir que vayamos y recordemos otras charlas, otras videoconferencias que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha promocionado desde el año pasado en torno justo a estos temas de restablecimiento de los derechos de los niños, la violencia intrafamiliar, cómo serían las alternativas, cuáles serían las alternativas para y cuáles serían las rutas de atención en caso de, como les dije, estamos estrenando un sistema de charlas hoy muy sui generis, entonces especial. Vamos a tener un poquito de paciencia. Conclusiones. Entonces, dentro de las conclusiones, tener en cuenta el marco normativo sugerido en esta charla, el desafío que tenemos todos los adultos al momento de ejercer la parentalidad, el ejercicio de la responsabilidad parental, el principio de la corresponsabilidad. Nos corresponde a todos asumir ese cuidado de los niños y adolescentes, alejándolos de todas esas 19 situaciones de peligro, entre las cuales el legislador hace un llamado para que ningún niño y ningún adolescente esté inmerso en esas 19 situaciones de peligro. Es muy bonito hacer familia. Cuando vamos haciendo familia nos vamos dando cuenta de la necesidad que hay de corregir muchas cosas, que las instrucciones que se le dieron a uno de los hijos no opera con el siguiente, con el otro. Hay una invitación especial a observar en forma permanente, tanto en los niños como en los adolescentes, estos aspectos de la cotidianidad, el sueño y la alimentación. Si hay alteración en el sueño, si cambian la alimentación, el por qué están optando por rechazar ciertos alimentos, el control de esfínteres, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas de desarrollo físico y mental. Todos estos aspectos necesariamente se observan cuando estamos nosotros vinculados al sistema educativo, cuando estamos desde nuestro rol de tíos, de abuelos, de padrinos, de amigos, pendientes de qué es lo mejor para ese adolescente y por qué ha cambiado y en qué consiste ese cambio y por qué ha tomado esa decisión de cambiar. Hay unas tareas pendientes
Primero, tomarnos en serio la crianza y el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Segundo, reflexionar e introducir el concepto de corresponsabilidad. Tercero, entender que cada familia es distinta. Luego, el plan de acompañamiento para esa familia también lo deberá hacer. Su entorno educativo, familiar, es distinto. Y aproximarnos al tema de la justicia restaurativa, entendida como ese proceso que podría resolver el problema de la delincuencia, enfocándonos en la compensación del daño a la víctima, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también a menudo involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. La justicia restaurativa es esa justicia del sentido común, así lo defino. Se basa en el sentido común, en lo que las personas en su mayoría pensamos que es lo correcto, lo justo. De ahí que la justicia restaurativa es práctica para algo sencillo. Quien ha hecho algo malo debe hacer lo necesario para remediar, mitigarlo o compensarlo. Se debe dar una oportunidad para hacer las cosas bien. En este caso, reparar el daño y hacer curar el dolor que se ha causado. El rompimiento de círculos y patrones de violencia entre las padres e hijos, unas concertadas a las conductas violentas, que abarque universalmente todos los espacios en los que interactúa el ser humano desde sus primeros años de vida y que incentive el respeto a los derechos de los demás. Y desde nuestro rol como funcionarios judiciales, no solo atender el trámite procesal en forma efectiva, también tomar medidas preventivas, cautelares, conforme lo ordenen las normas contenidas en los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 del que atacan los orígenes de esos factores desencadenantes de violencia. Por último, como les decía, esta no es la primera charla que en temas de violencia intrafamiliar o doméstica ha promovido la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ahí les pongo en pantalla el link. Obviamente, pues, como este diapositiva está exponiendo en PDF, no existe la posibilidad de copiarlo e ir al navegador. Entonces, habrá que copiarlo de manera manual en el navegador para que podamos acceder a estos están en el canal de YouTube que maneja la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para estos casos. También está esta otra charla, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual infantil. Me gustaría que entonces lograran ampliar la temática que hemos tratado en el día de hoy, consultando o visibilizando, visualizando estos videos. Ahí están otras páginas, otros blogs relacionados con esta temática, problemas en infancia y adolescencia, problemas en niños y adolescentes, en los cuales podemos encontrar algunas respuestas y algunos tips para el manejo de los casos que llegan a nuestras oficinas. Recomendaciones para complementar el estudio del tema. También están estos 4 videos sobre rutas de atención para la protección de los derechos de los niños y adolescentes, el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de los derechos de niños con la reforma a la ley 1878 de 2018 y todos ellos fueron construidos dentro del plan de capacitación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con la participación de excelentes profesionales en la materia. Por eso los estoy recomendando para complementar este estudio sobre el tema. Muchísimas gracias. En este momento entonces vamos a retomar nuestra participación directa, darle los agradecimientos, doctora Mónica, por la presentación, los agradecimientos por la invitación a la doctora Marilucero Novoa, y si existe alguna inquietud en particular
agregar, algún tema que se deba ser ampliado, alguna pregunta, estaré muy atenta. Muchísimas gracias al equipo de ingenieros de la Escuela Judicial que hicieron posible esta transmisión. Gracias, doctora Claudia, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuál es la causa con mayor número de dificultades y conflictos en la niñez y en la adolescencia? Existirían unas causas al interior de las familias, ¿cierto? Dentro del contexto, el entorno en el que vive el niño y el adolescente. Y también otras causas dentro de los procesos ya al interior de nuestra institución de familia. Entonces, justamente, lo que es ser padre, ser madre, la responsabilidad de las obligaciones de padre y madre trae consigo una causa de esta clase de poder. Los cuidados desde el momento de la pues no ocurre con la regularidad al control prenatal, no hay una preparación para la gestación. En la actualidad existen diversas creencias acerca de la mejor forma para ese momento del parto y pues no es el escenario para discutirlas, pero sí es importante que la madre tenga una historia clínica de médicos idóneos para que al momento de presentarse el parto pues se logre atender alguna dificultad o algún evento adverso importante. Cuando el embarazo no es avisado, llega de manera repentina, los padres no conocemos las obligaciones y los derechos. Entonces es importante conocer los derechos de las madres gestantes, menores de edad, de los padres también, del rol que deben de desempeñar, no solamente sentirse como donantes genéticos. Vienen a mi mente discursos de muchos gremios, ¿no? Creo que impera en este momento la educación de nuestros adolescentes, precisamente para prevenir estos embarazos no deseados y las consecuencias después del embarazo, porque vienen otras decisiones a veces poco correctas. Es precisamente darle la información necesaria y suficiente de qué implica padres, cuándo sería el momento oportuno para asumir esa responsabilidad. Los padres y quienes ejercen esa tarea de educar a los niños y adolescentes tienen esa carga educativa, informativa. No venimos al mundo con manuales de vida prefabricados. Todo viene con experiencia y como producto de ensayo y error. Entonces, podemos tomar en cuenta experiencias desde el círculo familiar, desde el grupo de amigos, del colegio, cuando nos invitan a tomar talleres como estos, temas de vida. Pero ¿y qué sucede cuando no fue programado o deseado? Viene la responsabilidad de el temas psiquiátricos, aún psicológicos, para asumir roles que impliquen tratamiento y el control de enfermedades que puede tener la madre gestante o que pudo haber adquirido al momento de la concepción. Es importante diagnosticar. Entonces, esa sería la primera causa. Una segunda causa es cuando el conflicto trasciende a las instituciones del Estado, cuando el conflicto llega a las familias, cuando el conflicto llega a las defensorías del bienestar familiar. Surgen entonces los procesos de separación, de divorcio, las parejas en la mayoría de ocasiones, no todas, reaccionan de manera violenta, en ellas se provocan sentimientos adversos al interés superior de estos hijos comunes. Entonces viene la utilización o instrumentalización de los niños y adolescentes como trofeos de guerra. Y es común entonces diagnosticar en ellos conflictos de comunicación, dificultades de la pareja para
poder corregirlos, para poder reaccionar en el momento oportuno, para llamarle la atención. Entonces, sería la segunda causa de estas dificultades y conflictos. No quiere decir que los papás en conflicto no puedan asumir de manera idónea y establecer unos planes, unas normas, límites y de exigencia para los niños, niñas y adolescentes. Ese es el ideal, que cada uno de los padres que acude o que tiene que enfrentar esta clase de conflictos tenga la responsabilidad de darle prelación a los derechos de los niños y de los adolescentes comunes. Gracias, doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctora. Al finalizar su intervención, menciona como recomendación que se implemente la justicia restaurativa. Tengo entendido que el Código de Infancia y de Adolescencia lo estableció y consagró como principio del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Nos puede, por favor, aclarar este punto? A partir del artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia, se regula el tema del proceso penal justo para adolescentes infractores de nuestra ley penal mayores de 14 años. Como finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se establece que el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Así lo indica el artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia. Propuse y reitero mirar al adolescente infractor también como una víctima, dado que no tuvo claridad dentro de su proceso de formación y educación al interior de su hogar o del establecimiento educativo al que eventualmente hubiera acudido. Límites claros sobre sus derechos y deberes. Luego surge la necesidad por parte de la sociedad representada por el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Fiscalía y de los jueces de la República, de enmendar en buena forma esos errores, esos vacíos, restablecer sus derechos, orientarlo, introducirlo en procesos pedagógicos para que comprenda, interiorice las consecuencias de su conducta, reconozca el porqué de la sanción que se impone y la necesidad de reparar el daño. No todas las víctimas buscan venganza. Eso debería ser el común denominador. No obstante, no podemos juzgar menos de meritar, subestimar el dolor de las víctimas que desean obtener reparación patrimonial o ver purgando a su agresor de forma perpetua una pena privativa de la libertad. Ese infractor y esa víctima deben tener un espacio para que expresen sus sentimientos. Eso falta, me dirán, pero en el juicio y ante el juez informa sus representantes y tienen esa oportunidad, pero a espaldas de la sociedad, del público, no la tienen y debería existir ese acompañamiento para ambas partes dentro de ese proceso penal. Ahora bien, la palabra restaurar la asimilo a reconstruir, tal vez la vida del victimario y de la víctima no como lo era, de una forma que hacia el futuro lo invite a materializar sus deberes, sus derechos, y sea ese adolescente un sujeto activo y positivo, propositivo y productivo para la sociedad. Entonces, justicia restaurativa, doctora Mónica, no existe, no está implementada en nuestro sistema penal, ni en el de adultos, ni en el de adolescentes. Hay un mandato legal y así lo está inserto en el Código de Infancia y Adolescencia y está inserto también en el Código Penal de adultos, el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal para adultos, pero no se ha implementado. Pocos son los jueces que miran al adolescente infractor con menos rigor. No hablo del delito, hablo del ser humano que tomó decisiones erradas y es menor de 18 años y frente a quien existe una posibilidad, tal vez mínima, de cambiar su historia, la de su familia y la historia de las víctimas, cerrando ciclos de odio y de conflicto. Entonces, necesariamente se requiere el compromiso de la familia, del joven infractor, que será la primera en dar cuentas del por qué ese adolescente llegó a infringir la ley penal. Quedo atenta, doctora, si existe alguna otra inquietud. Un agradecimiento muy especial a la doctora Claudia Yolanda Rodríguez
por su clara y ponderada explicación sobre las dificultades que padecen nuestros menores y la forma de erradicarlas con el fin de que se vayan mejorando de forma que respondan a las necesidades e intereses de todos aquellos actores involucrados en la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el país, tal y como lo expuso en esta conferencia. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por su intervención. A los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. También nuestros agradecimientos. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.